Ahora con ustedes, el programa que impactará tu vida. Por la misericordia del Señor, necesitamos de Dios. Con el pastor Jorge Rojas. ¿De verdad tu vida está en Cristo Jesús? ¿Te has preguntado en algún momento, de verdad tu vida está en Cristo Jesús? ¿Estamos en Cristo Jesús? Amén. ¿Estamos viviendo como el Señor quiere, como Dios quiere, conforme a su señorío? ¿De verdad estamos en Cristo? Nuestra iglesia, muchos hermanos, están en Cristo Jesús. Hoy vamos a observar y vamos a responder esta pregunta interesante. Una pregunta que nosotros cada día debemos hacernos como cristianos. Mantenernos siempre en Cristo Jesús. La palabra de Dios, casi aproximadamente 130 veces en el Nuevo Testamento expresa en Cristo, por medio de Él, a través de Él. Casi aproximadamente siempre se dice en Cristo. Y hoy vamos a ver algunas verdades, lo vamos a resumir, vamos a verlo de manera sencilla, pero también lo vamos a ver a la luz de la palabra. Así que vamos a buscar hoy bastantes textos bíblicos. Vamos a hablar hoy conforme a la palabra de Dios. Amén. Un cristiano verdadero comprende claramente qué es estar en Cristo Jesús, ya que su vida está radicada en buscar, imitar y predicar a Jesucristo cada día. Por eso es importante que aprendamos qué es estar en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué significa para nosotros estar en Cristo? Estar en Cristo es participar de todo lo que Cristo es y de todo lo que Él hizo. Voy a repetir: estar en Cristo es participar de todo lo que Cristo es y de todo lo que Él hizo. En breves palabras, ser como Cristo y vivir como Cristo. Eso es lo que es estar en Cristo Jesús. Y lo impresionante que es el deseo de Dios, de nuestro Dios Padre Celestial, en que el ser humano esté en Cristo Jesús. Por eso les invito a que busquen 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31, ¿ok? 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31. No se preocupe si de repente yo voy avanzando. Si no puede encontrarlo en el momento, usted solamente me va a escuchar la palabra de Dios porque lo va a leer, ¿ok? Dice así la palabra del Señor: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Miren lo que dice la palabra: mas por Él, es decir, por nuestro Dios Padre Celestial, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Escuchó? Dice acá: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, que sabiduría, justificación, santificación y redención. Y luego dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, el que se gloría debe gloriarse ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted le dé la gloria a Dios, debe ser cada día siempre para quién, a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloríese en nuestro Dios. Ahora bien, nosotros tenemos que cada día entender esta palabra. Dios quiere que todo ser humano, el deseo de Dios es que estemos en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Siempre lo ha deseado. Dios siempre ha deseado. Ese es el deseo de Dios para la humanidad. En primer lugar, Dios quiere que todo hombre sea salvo. Eso lo dice en 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6 dice: 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque esto es bueno y agradable, dice acá, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El deseo de Dios es que todo ser humano sea salvo. Dios no quiere echar a la gente al infierno. La gente solita es la que se va al infierno. Pero el deseo de Dios es que todo ser humano sea salvo. Ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios para el ser humano. Dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
al conocimiento de la palabra de Dios. Aquí está la verdad de Dios para el ser humano. En segundo lugar, Dios quiere que todo hombre se arrepienta, porque sabe que es pecador. El deseo de Dios es que todo hombre se arrepienta. En 2 de Pedro, capítulo 3, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, el Señor no quiere que ningún ser humano se condene, sino que proceda al arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambio. Arrepentimiento es confesar nuestro pecado ante Dios, admitir que hemos fallado y volver a tener un estilo de vida es como Dios quiere. Es decir, es cambiar. Pero hay dos tipos de arrepentimiento. Está el arrepentimiento de atracción, es un arrepentimiento espurio, es lo que nosotros hablamos remordimiento nada más, pero no hay un cambio total, solamente un remordimiento. Y está el arrepentimiento de contrición, que es un arrepentimiento sincero, es un arrepentimiento donde hay humillación, donde se doblega la persona ante la presencia de Dios y reconoce su necesidad espiritual y busca de Dios y obedece a Dios. No solamente le busca, sino que también obedece al Señor. Pero Dios quiere que ningún hombre se perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Y ese fue el primer mensaje de Jesucristo también. En el Evangelio según San Mateo 4:17 dice: y Jesús comenzó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento. Es decir, ese fue el primer mensaje de Jesucristo en el momento de su ministerio terrenal. Arrepentimiento. Dios nos llama a que nos arrepintamos, porque Él lo mostró. Él mostró ese deseo. ¿Y cómo lo mostró? ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, que todo ser humano, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Hijo Jesucristo, tenga vida eterna y no perezca. Ese es el deseo de Dios. Entonces Dios nos ama. Por eso es que Dios quiere que todo hombre sea salvo y proceda al arrepentimiento, porque nos ama. Nos ama. Y el deseo de Dios es que estemos en Cristo Jesús. Ese es el deseo de Dios, que todo ser humano esté en Cristo, porque es a través de Cristo que tenemos redención, es a través de Cristo que tenemos perdón, es a través de Cristo que tenemos vida eterna, es a través de Cristo que podemos entrar en los cielos. Por eso dice Hechos capítulo 4 versículo 12, que en ningún otro hay salvación bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y este nombre es Jesucristo. En ningún otro. No dice que hay otra alternativa, no. En ningún otro. Y Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Eso lo dice la palabra del Señor. Ahora bien, siempre hay que tener algo en cuenta. Así que ya no es culpa de Dios si el hombre se condena por su propia voluntad, porque ya Dios hizo todo. Ya Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de Él. El hombre sencillamente es responsable de sus actos y se va a presentar ante Dios ante ese juicio final y va a dar cuenta de ello. Pero ya no es culpa de Dios que el hombre se condene. Dios ha hecho todo por nosotros. Sin embargo, es importante que sepamos algo antes de ver los 3 puntos más resaltantes para estar en Cristo Jesús. Sí, vamos a ver 3 puntos muy resaltantes para estar en Cristo Jesús. Pero sin embargo, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para esto. Y sepamos algunas cosas. En primer lugar, ningún ser humano puede vencer sus propias fuerzas al pecado, al mundo y al diablo. No va a vencer por sí mismo. Él nunca va a vencer al pecado, nunca va a poder vencer al mundo y al diablo. Por su propia fuerza no lo va a poder hacer nunca, porque es pecador, está en la misma condición. Esa es la gran verdad. Tiene la herencia pecaminosa que lamentablemente a través de Adán nosotros lo obtuvimos, cuando el diablo engañó a Eva y luego a Adán. Y entonces el ser humano, la descendencia humana, lamentablemente es pecadora,
por esa desobediencia que cometió los primeros padres de nosotros, pues vamos a hablar así. Pero aquí vemos claramente que ningún ser humano puede vencer por sus propias fuerzas al pecado, al mundo y al diablo. Es una gran verdad. Segunda verdad que tenemos que estar claros es que ningún ser humano tiene el derecho de entrar al cielo por su propia condición. Ningún ser humano sobre la tierra puede decir, no, yo voy al cielo porque yo quiero ir al cielo. No puede hacerlo. Ningún ser humano tiene esa potestad. ¿Por qué? Por su condición imperfecta. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos. Ahí no se habla de algunos pecaron, no dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que ningún ser humano está que sencillamente tiene el derecho de entrar en los cielos por su propia condición. Necesita de Jesucristo para entrar en los cielos. Y otra verdad muy interesante, ningún ser humano puede ser autosuficiente espiritualmente, ya que es imperfecto. Siempre va a tener un vacío. Nunca se va a sentir, no, pues yo nunca voy a necesitar de Dios. Siempre va a necesitar de Dios. Por muy poderoso que sea, por muy multimillonario que sea, si tenga los millones que sea de esta tierra, nunca va a ser autosuficiente espiritualmente. Nunca. Qué tremendo. Nunca va a ser. Por muchos amigos que pueda tener, mucha fama que pueda tener, no puede tener esa autosuficiencia espiritual, porque es imperfecto. Algún día se va a enfermar, algún día se va a equivocar, algún día va a cometer un error, algún día. Pero lo que lo comete, lo comete. Ningún ser humano, así esté aislado, por allá en el Tíbet, vamos a decirlo así, por allá en los cerros de la sierra, de nuestra Sierra Nevada, nuestra hermosa Sierra Nevada de Mérida, así esté por allá aislado, siempre le va a llegar un mal pensamiento, va a llegar una actitud negativa, porque nunca va a ser autosuficiente espiritualmente. Necesita de verdad de Dios. Así que veamos los 3 puntos más resaltantes de estar en Cristo para vivir el reino de los cielos. Es decir, veamos esos 3 puntos para vivir el reino de Dios. Y nosotros aquí podemos vivir el reino de los cielos. Por alguna razón Jesucristo dijo en el Padre Nuestro, venga tu reino. Siempre deseo. Y que se haga tu voluntad así en la tierra, así como en el cielo, se haga también en la tierra. El deseo de Dios es reinar sobre nosotros. Pero para esto tenemos que estar en Cristo Jesús. En primer lugar, en Cristo somos parte del reino de los cielos. ¿Ok? Digamos todo. En Cristo somos parte del reino de los cielos. Es en Cristo Jesús. Ahora bien, nosotros en Cristo somos perdonados y redimidos. Busquemos en Colosenses capítulo 1, versículo 14. Colosenses capítulo 1, versículo 14. En Cristo Jesús somos perdonados y redimidos. Mira lo que dice la palabra del Señor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice acá, pero mire lo que dice el versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladando al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es en Él que tenemos nosotros, ¿qué? Perdón de pecados, somos perdonados. Nosotros somos perdonados a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es en Él que tenemos redención. Tenemos perdón. Y cuando somos perdonados, es sencillamente perdonado. El perdón de Dios no es como el hombre, que el hombre después se acuerda en un futuro y quiere sacar otra vez los trapitos al aire. No es así. El perdón de Dios es absoluto. Cuando el Señor te perdona de verdad. Así es sencillo. Te redime, ¿por qué? A través de la sangre de Jesucristo. Y esa es la razón por la cual dice la palabra que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por eso, porque se ofreció por nosotros, por nuestro pecado, para que su sangre sea derramada por nuestro pecado y así nosotros tener redención y vida eterna. Tenemos que perdón. Nosotros somos perdonados por nuestro Dios. ¿A través de quién? No de nuestras propias acciones, de ninguna manera, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo somos justificados. Somos justos ante los ojos de Dios. Al ser simple hecho perdonados, redimidos, también automáticamente somos justificados. Observemos lo que dice la palabra en 2 Corintios.
2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Mira lo que dice la Biblia. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Somos justicia de Dios, somos justificados por nuestro Señor. Y Romanos 3:23, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 24, en la carta de Romanos, en Romanos capítulo 3, versículo 24, dice la palabra del Señor: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, nosotros no tuvimos que pagar nada, Dios lo hizo todo. Dice gratuitamente, no tienes que pagar nada para ser justificado. Hay gente que trata de justificarse con penitencia, y eso no es bíblico. La Biblia dice que hay que dar fruto de arrepentimiento, pero esos frutos de arrepentimiento no significa que es una penitencia de que tú estás mereciendo porque estás metiendo para ver si pagas el pecado que cometiste. No, si Dios te perdonó, y listo, te lavó con tu sangre, eres justo ante los ojos de Dios. Estás justificado gratuitamente. Por eso que por ahí lamentablemente hay gente que para confesar sus pecados después le mandan a hacer penitencia, ¿no? Usted ha escuchado eso, le mandan a hacer penitencia. Pero ¿por qué tienen que mandarle a hacer penitencia si ya sencillamente confesó su pecado? Además, eso no hay que confesar ante un hombre, porque la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia lo que enseña es que arrepentirse, confesar el pecado ante Dios y mostrar fruto de arrepentimiento. Y es por esa razón que vemos aquí que fuimos ¿qué? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su infinita misericordia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Vio? Fue Cristo que hizo todo por nosotros. Entonces el Señor nos justifica a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es en Cristo Jesús que somos ¿qué? Justificados. En Cristo ya no tenemos condenación. En Cristo Jesús no tenemos condenación. Hay gente que lamentablemente nosotros cuando estamos en Cristo nos van a sacar del pasado. Ah, pero tú eras esto, tú eras aquello. Y mire, aquí no, ese que comienza a condenar a la gente. Pero usted ya en Cristo Jesús no es condenado. Así lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahí mismo, en la misma carta de Romanos. Dice, Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, y le dice acá, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Conforme al Espíritu. ¿Vio la diferencia? No hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué bendición tenemos nosotras para los que están en Cristo Jesús, no con los que andan conforme a la carne, porque hay personas que están de acuerdo con Cristo, mas no andan en Cristo Jesús, andan en la carne, en su concupiscencia, en el pecado, pero no quieren guiarse por el Espíritu Santo. Y ahí mismo, precisamente en este mismo capítulo, en el versículo 14 dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo, el que se deja guiar por el Espíritu de Dios, son hijos del Señor. Y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y por ser templo y morada del Espíritu Santo, el Señor nos guía y nos va a guiar el Señor. Pero, ¿qué sucede? En Cristo Jesús ya no tenemos condenación. Sencillamente, ante los ojos somos justificados, somos perdonados. Pero también la palabra del Señor nos enseña que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Mire cómo hemos ido escalonando, perdonado, después luego viene que justificado, luego somos redimidos, es decir, no tenemos condenación y llegamos a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Y así lo dice 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, y dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, miren, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice que de modo que, dice acá, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Así que ya tu vida pasada Dios lo sepultó en lo más profundo de la mar. Así es sencillo.
esa vida pasada que tuviste contraria a la voluntad de Dios, esa vida pasada que tuviste ofendiendo a Dios o que de una forma u otra no agradaste a Dios, está sepultada, eso ya es pasado. Ahora Dios te muestra un nuevo camino a través de Jesucristo. Ese camino es el Señor Jesús. Te da una nueva meta, el reino de los cielos, para que tú vives desde ahora en el reino de Dios y así puedas cada día experimentar esas bendiciones. Imagínense, si nosotros hoy en día en Cristo Jesús experimentamos bendiciones, ¿cómo será cuando estemos en el cielo? Imagínense, experimentamos el gozo de Dios, la paz de Dios que sobrepasa los entendimientos, ¿cómo será cuando estemos en el reino de los cielos? Entonces Dios nos da un destellito de su gloria, un destellito de su bendición para eso. Pero para poder ser parte del reino de los cielos tenemos que ser nueva criatura. Esta condición pecaminosa se transforma en una nueva naturaleza divina que el Señor nos da a través del Espíritu Santo. ¿Ves? Pero lo tenemos ¿cómo? A través de Cristo Jesús. Según de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Son hechas nuevas. ¿Ves? Ahora mire lo que dice también, en Cristo Jesús somos hijos de Dios. En Cristo Jesús somos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Dos cosas muy distintas. Hay muchas personas que son muy buena gente, buenas personas, tienen una excelente conducta. Eso no lo reprochamos, más bien lo animamos a que siga así. Amén. Pero eso no le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Ser buena gente no le da a la persona derecho a ser hijo de Dios. Porque si no estaría subestimando el sacrificio de Cristo. Estaría subestimando el plan de Dios para la humanidad. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para saber más que Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, Dios, tú estás equivocado? Yo creo que sí. Yo creo que todo ser humano puede ser hijo de Dios porque es buena gente. No, el plan tuyo no, así como tú lo dices, no es así. Creo que puede existir. No puede ser. Dios tiene la última palabra y Dios nos enseña eso. Dice acá en la palabra del Señor, todos sus hijos, dice en Juan capítulo 1, versículo 12. Lo dice así muy claramente, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. En su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en Cristo Jesús. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 26, Gálatas capítulo 3, versículo 26 también confirma esta verdad. Pues todos soy hijo de Dios. Dice acá Gálatas capítulo 3, verso 26 dice, pues todos soy hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice, pues todos soy hijo de Dios por la fe que es en Cristo Jesús. Así que somos hijos de Dios por medio de la fe. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo las palabras se confirman. Cuando usted lee Juan 1:12, dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen, fe, a los que creen en su nombre, fe, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Vean los que creen en su nombre. Y dice acá Jesús, dice acá la palabra, pues todos soy hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que usted y yo somos hijos del Señor a través de Jesucristo. No a través de otro nombre, ni de nuestras buenas acciones, no, de ninguna manera. Porque yo dije al principio, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios. Ningún ser humano tiene el derecho a acercarse a Dios o de entrar en los cielos en este sentido. A eso me quiero referir. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros somos hijos de Dios a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y no es exclusión. Pero lo que pasa es que el hombre es soberbio. El hombre quiere hacerse sabio a sí mismo y quiere buscar su propio camino. Y así lo dice Proverbios 4:12, si no me equivoco, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, por su propio parecer, porque se hacen sabios por su propia opinión. Entonces no quieren hacer caso a la palabra de Dios, no le quieren hacer caso a la palabra de Dios. Pero es que yo soy buena gente, yo no me meto con nadie, yo soy buena persona, mire, yo ayudo a los enfermos, yo voy y visito a los presos, hago lo que haga por contar de agradar a Dios, es decir, suponiendo él. Pero
es la palabra de Dios lo que te está diciendo. Pues. Bien, entonces, está igualito como el joven que se acercó a Jesucristo. Señor, yo cumplo todos los mandamientos, porque vino con una actitud vanagloriosa. Yo hago esto, lo otro, tal, y comenzó. Y el hombre era obediente a la palabra de Dios, que tú no lo creas, pero era obediente. Pero su corazón era vanaglorioso. Se enaltecía de esa obediencia, porque se creía el súper espiritual. ¿Entiendes? El súper espiritual. Yo soy más espiritual que los demás. Y como tenía dinero, imagínense, súper espiritual y con dinero. Póngase, si una persona con dinero, no estoy diciendo que el que tenga dinero es vanaglorioso, ¿no? Por si acaso, ¿no? Pues la palabra habla de muchas personas ricas que llegaron a los pies de Cristo, ¿no? Pero imagínate el elemento, es decir, esos dos elementos. Ese hombre se creería el superhombre, algo así, pues. Y se acercó a Jesús con esa humildad, ¿no? Esa falsita humildad. Y después Jesús dijo, venga todo tu pertenencia de los pobres. Y se fue triste, porque sabía que él se sentía superior por su dinero. Es decir, su corazón estaba dominado ahora por el dinero, más no por Dios. Y quiero aclarar, no es malo tener dinero, no es malo ser rico, no es malo. Que es millonario, bien, Dios le bendiga por ser millonario, pero sea humilde y busque también al precio del Señor, porque el dinero no le va a comprar la salvación. Tiene que arrepentirse y buscar de Cristo. Igualito como todos nosotros, no hay ninguna persona, no hay excepción de personas. Pero aquí la palabra del Señor nos enseña claramente que es en Cristo Jesús que somos hijos de Dios. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. Tenemos que vida eterna y salvación. Romanos 6:23. Busquemos en Romanos 6:23. En Romanos capítulo 6, versículo 23. Ya lo hemos dicho pues, en algunos momentos. En 3:23, pero ahora vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y aquí está hablando de muerte, separación eterna. Lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, donde dice la segunda muerte, el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y dice luego, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que la dádiva de Dios, aquí dádiva significa regalo, el regalo de Dios. Dice que el regalo de Dios es que es vida eterna. Qué bueno es Dios, ¿eh? Dios todavía le da la vida eterna al ser humano. ¿Pero en quién? ¿En quién la da? En Jesucristo, en Cristo Jesús. La dádiva de Dios es ¿a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la dádiva de Dios? Vida eterna. Así que si usted está en Cristo Jesús, y aquellos que nos están viendo también por televisión, los que están en Cristo Jesús, denle gloria a Dios porque tiene vida eterna. Esa es la dádiva que el Señor nos da, el regalo que Dios nos da. Amén. Amén. También en 2 Timoteo. Vamos a ver en 2 Timoteo, segunda epístola a Timoteo, nos enseña algo allí interesante. Capítulo 2, versículo 10, dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Mira lo que dice, para que obtengan ¿qué? La salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Sí, la salvación la tenemos ¿en quién? En Jesucristo. No hay nadie que nos va a dar la salvación, solamente nuestro Señor Jesucristo nos da la salvación de nuestras vidas. Es en Él, aquí lo dice la palabra. Pero también en el capítulo 3, ahí mismo, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ve que es a través de la fe en Cristo Jesús que tenemos salvación. Entonces, en primer lugar, en Cristo somos parte del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque somos perdonados, somos justificados, somos ¿qué? No tenemos condenación, somos nuevas criaturas, hijos de Dios, y lógicamente, y por ende, tenemos vida eterna y salvación. Ese es el primer punto. Continuamos. En segundo lugar, en Cristo somos reflejo del reino de Dios. Es decir, en Cristo vamos a manifestar cómo es el reino de los cielos. Y hay algo interesante, pero pastor, es que el reino de los cielos está allá en el tercer cielo. Amén, sí. Pero Dios sigue reinando en los corazones de nosotros, como explicaba un pastor que ya no hace mucho lo escuchaba. Y él decía claramente que hay un reino moral que está Dios estableciendo en el corazón del ser humano hoy en día.
y sigue reinando, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Me entienden? Pero hay un reino perfecto que va a establecer también, pero Dios nos está preparando para ese reino, y nosotros tenemos que reflejar que somos del reino de los cielos, amén, que somos parte de ella, somos ciudadanos del reino de los cielos, y lo tenemos como es en Cristo. En Cristo somos reflejo de ese reino celestial, del reino de los cielos. Veamos, en Cristo somos escogidos y benditos de nuestro Padre. Mira lo que dice la palabra, es en Cristo que somos escogidos y benditos de nuestro Padre. Sí, que nosotros en Dios somos benditos, somos bendecidos por Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4. Busquemos Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 3 a 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que el Señor nos bendijo, ya somos bendecidos. No se crea ese cuento de que cuidado que si usted no da esto, no otro, Dios te va a maldecir. No, Dios no te va a maldecir nunca, porque eres hijo de Dios y Dios no maldice a sus hijos. Eso hay que tenerlo por verdad, porque somos sus hijos. Qué Padre bueno va a dar, en vez de pescar, le va a dar, en vez de una, como dice la palabra, en vez de comida le va a dar piedra, como dice Jesucristo. Todo Padre bueno siempre va a ser generoso con su hijo. ¿Me entiendes? Siempre va a ser bueno. Entonces siempre tengamos en cuenta eso. Dios nunca va a maldecir a sus hijos, pero sí los va a disciplinar. Sí nos disciplina. Eso sí es algo interesante. Dios sí nos corrige, Dios sí nos disciplina para que andemos en el correcto camino. ¿Ve la diferencia? Pero Dios no te va a maldecir nunca, porque somos benditos, somos bendecidos en Cristo, porque es en Cristo Jesús. Esta parte hay que entenderlo. Hay gente que dice, por ahí se utiliza que si usted no da algo, te va a caer maldición, porque te va a caer. Por favor, si estamos en Cristo Jesús. Y aquí lo dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Somos santos y somos bendecidos, somos benditos del Señor, somos escogidos por Dios. Tú eres un escogido por el Señor, y esa es la razón por la cual alguien dijo: no optamos nunca nosotros de buscar de Dios. Fue Dios que tocó nuestro corazón y nos convenció. Fue el Espíritu Santo que tocó nuestro corazón. Como por ahí una vez en estos días leí un pasaje en Juan capítulo 16, versículo 13. Él no nos eligió, nosotros no fuimos que elegimos. Sí, exacto. Juan 15 y 16. Fue Él que nos escogió a nosotros. Fue Él. Somos escogidos y benditos del Señor. Amén. Somos escogidos del Señor. Eso es lo bonito del Señor. En Cristo somos aceptados por Dios. En Cristo Jesús somos aceptados por el Señor. ¿Vio la diferencia? Busquemos aquí en la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 6. Ahí mismo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice acá: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados por Dios. Eso significa que tenemos acceso ante Dios. Usted no necesita de, disculpa con debido respeto, pero la palabra de Dios lógicamente dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y nosotros en Cristo Jesús nos podemos acercar ante el Padre. Usted no necesita de un ídolo, usted no necesita de una persona, usted solamente lo que tiene que tener fe y acercarse ante el Señor. La Biblia también dice en Romanos capítulo 15, versículo 30, dice que Pablo pedía oración para que cada en la palabra del Señor. Bien, podemos orar uno por otro, pero usted tiene también acceso ante la presencia del Señor. Eso es lo bonito de Dios, que usted es aceptado por Dios, puede acercarse ante Dios. Por eso dice la palabra que el pecador, Dios no escucha al pecador. No es porque Dios no quiere escucharlo, sino porque el pecador nunca quiere acercarse a Él.
busques otro medio, la idolatría, la brujería, que le pide así por casualidad, como a ver si la pega al azar. Y a veces por la infinita misericordia de Dios responde. Dios echó suerte, ¿verdad? Sí, entonces, exacto, pero Dios a veces por su infinita misericordia responde. Entonces da como esa infinita misericordia. Entonces es interesante esa parte. Ahora bien, también en Cristo somos sellados por Dios. Es decir, en Cristo Jesús somos sellados. ¿Qué significa esto? Somos propiedad de Jesucristo. Usted, todos nosotros somos propiedad de Cristo Jesús. Es más, ni usted mismo es su propio dueño. Esa es la gran verdad. Somos sellados por Dios, pertenencia de Dios. Y usted sabe que el diablo va a usar también otro sello, ¿no? El diablo pone el anticristo, va a utilizar el 666 ahí como sello, ¿me entiende? Como símbolo. Nosotros ya somos sellados por Dios, amén. Ya tenemos nuestro sello espiritual, gloria a Dios. Eso lo dice la palabra. Vamos a buscar en Efesios capítulo 1, ahí mismo, versículo 13. Ahí dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y cuál es nuestro sello? El Espíritu Santo. ¿Y cómo saber si tenemos el Espíritu Santo? En el momento que usted sienta esa necesidad de buscar de Dios, cuando usted está aquí obedeciendo la palabra del Señor, que a pesar de todo, aquí estoy delante de ti, y el próximo domingo vendré para adorarte, Señor, también, y así sucesivamente. Pero no solamente los domingos, todos los días el Espíritu Santo nos va a impulsar a adorar a Dios, siempre a glorificar a Cristo en nuestros actos, siempre lo va a hacer, porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, que seamos que cada día andemos en santidad y vivamos para su gloria. Pero este es el detalle, este es lo que somos en Cristo: somos sellados, somos propiedad, pertenencia de Dios. Amén. Por eso es que cuando un cristiano parte con el Señor envía ángeles para buscarlo, porque dice: este es mi hijo, esta es mi hija, búscalo de una vez, envía unos angelitos allá, y de una vez se lo lleva ante la presencia de Dios, ante el paraíso. Qué bueno es el Señor, amén. Ve lo grandioso, porque el Señor así fue con el rico y Lázaro. El Señor envió ángeles a Lázaro para llevarlo, porque era de Dios, era sencillamente del Señor, y Dios nos va a resguardar siempre. Además de eso, también en esa parte, también Dios en nuestra vida nos va a resguardar, envía ángeles a nuestro favor. También en Cristo Jesús somos santificados, somos santos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, somos santos. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice: y a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Miren lo que dice: a los santificados. Es decir, que usted se santifica en Cristo Jesús. Una persona se podrá santificar haciendo algún ejercicio religioso o alguna cosa, pero esa es la parte humana. Pero en cuanto a posición espiritual ante los ojos de Dios, nosotros somos santificados en Cristo Jesús. Dice acá: somos a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Miren lo que dice: ve las dos tipos de santidad, la posicional, santificados en Cristo, y la que es activa, la que tenemos que vivir cada día. ¿Para vivir qué? En santidad. Porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que ser santos para Dios, vivir en santidad. Usted y yo tenemos que vivir cada día en santidad, reflejando que el reino de Dios está, que estamos viviendo en el reino de los cielos. Por eso que ya no vamos a vivir conforme a este mundo, sino conforme ¿a qué? Al reino de Dios. Santiago le explica muy claramente en capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo 4 en adelante. Va a observar que al que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así es sencillo. Y los deseos del mundo, ¿qué es? Los deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Eso es el mundo. No estamos hablando de aislarnos, no. Es de ser luz del mundo. ¿Me entiendes? Ser sal de la tierra. Vivir como Cristo quiere que vivamos. Y ser como Cristo en esta tierra. Y no es fácil, porque no es por nuestra fuerza que nosotros podemos alcanzar esto. Es por el poder del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Es por el poder del Señor. Es por la ayuda del Espíritu Santo que podemos alcanzar. Ahí le dejo ese secreto para que usted sepa eso. Si usted quiere vivir reflejando el reino de los cielos acá en la tierra, déjase ayudar por el Espíritu Santo. Tenga comunión con el Espíritu Santo.
Viva conforme a esa guía del Espíritu Santo, porque Él siempre va a glorificar a Jesucristo. Él siempre va a que nosotros imitemos a Jesucristo y nos va a enseñar y nos va a guiar a toda verdad. Y nos va a guiar a toda verdad. Esa es la gran verdad. En tercer lugar, ya estamos finalizando. En tercer lugar, en Cristo somos portadores del reino. Ya hemos hablado de que en Cristo somos parte del reino de los cielos, somos parte de ella. Después hemos hablado de que en Cristo somos reflejo del reino de los cielos. Pero en tercer lugar, también nosotros en Cristo somos portadores del reino de los cielos. Porque ¿a quién comisionó el Señor para anunciar las buenas noticias? ¿A los pecadores? ¿A los que están destituidos del reino de los cielos? No. Fue a la iglesia de Cristo. Fue a nosotros que nos llamó para reflejar ¿qué? Para manifestar, para declarar lo que el Señor quiere para la humanidad. Él cuenta contigo, Él cuenta con nosotros, porque somos parte de Él y Él quiere que seamos sus servidores y le sirvamos para su gloria. En primer lugar, en Cristo Jesús somos embajadores de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios. Vayamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mira lo que nos dio el Señor, el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos un ministerio, un servicio que tenemos que hacer para la gloria de Dios. ¿Y cuál es? El de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. Mire, nos encargó. ¿A quiénes? A nosotros. No a una persona que solamente el pastor, no solamente a los evangelistas, ni a los maestros, sino a quién. A nosotros, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. ¿Para qué? A nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos nosotros los embajadores. ¿Embajadores de qué? Del reino de los cielos. Porque así es como se constituye el reino de Dios. Por eso que nos llaman embajadores, porque hay un rey. ¿Me entienden? Y ese rey somos nosotros llamados ¿a qué? A ser anunciadores, portadores, o portavoces, o transmitir, o publicar, o evangelizar, como usted quiera decirlo, del reino de los cielos. Somos embajadores, tenemos que anunciar el reino de los cielos. En Cristo Jesús somos creados para buenas obras. Además de que debemos ser embajadores, también Dios nos llama a hacer buenas obras. No es que las obras te salven, pero somos llamados a hacer buenas obras. Tampoco negar, porque hay muchos cristianos que dicen, no, pues como yo no soy salvo por las obras, entonces yo no voy a hacer ninguna buena obra. Entonces ve a la persona necesitada ni hace el favor, ¿sí? Necesita visitar a un enfermo y ni lo visita porque dice, no, pues yo soy salvo. Eso no es así. Mira lo que dice la palabra, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice aquí, creados para Cristo ¿qué? En Jesús para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos llamados a hacer buenas obras. Y la Biblia habla de que por nuestras obras, lógicamente, glorificarán al Padre Celestial por nuestras acciones. Porque somos ¿qué? Luz. Así lo dice Jesucristo en Mateo capítulo 6, en el capítulo 5, capítulo 7 ley. Cuando habla luz del mundo, ahí se habla de obra, que tenemos que reflejar, tenemos que brillar, tenemos que actuar. Amén. Reflejar que somos cristianos, que somos cristianas, que somos luz. Hay que brillar, dejar que el Señor fluya en nuestras vidas. Porque hay un mundo que está perdido, hay un mundo que está esclavizado en las drogas, en la delincuencia, en la concupiscencia, en el pecado, en tantas cosas negativas. Hay un mundo que está lamentablemente sucumbido ante el mal. Y Satanás está haciendo estragos con todas esas personas. Jóvenes, niños, adultos, ancianos, cualquier edad. Y tenemos que ser nosotros los que anunciemos y reflejemos que de verdad
somos parte del reino del cielo y que ellos también pueden ser parte del reino de Dios. También en Cristo Jesús somos poderosos. No es que usted se crea la última Coca-Cola o lo último, como dijo una vez una persona por televisión, decía, el último agua panela en el desierto, ¿no? Pues no es que queramos a la agua panelita del desierto, porque hay gente que se cree también súper espirituales, pero la palabra dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Ante cualquier adversidad, recuerda esa palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre celestial, tenemos un hermano mayor, porque también Jesucristo es nuestro hermano. Y parece curioso, pero así lo dice la palabra, somos podereros en Cristo Jesús. Y somos reyes, somos siervos del Señor Jesucristo a la vez. Entonces, por ser parte de ellos, tenemos que nosotros cada día entender que Dios va siempre a suplir nuestras necesidades, que nos va a ayudar. Y si usted lee el contexto, habla sobre eso. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente como sé vivir en abundancia. En todo he sido enseñado. Es decir, mire lo que dice Pablo. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo Jesús. Ante cualquier necesidad y adversidad, recuerda esta palabra. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a decirlo todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo nos identificamos con Él en el bautismo. ¿Sabían eso? También cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos con Cristo y manifestamos a la gente que somos parte, que ya somos parte y que demostramos, consolidamos. Una persona es parte de la iglesia en el momento que se convierte. Eso es automático. La regeneración espiritual ocurre en ese momento. Pero usted consume y refleja y da fruto de que sí de verdad es un cristiano y que de verdad está en Cristo Jesús en el momento que usted baja a las aguas. Usted lo demuestra. Y es por eso que los primeros cristianos bajaban a las aguas, se bautizaban inmediatamente porque reflejaban de que sí se identificaban con Cristo. ¿Y qué? En su muerte, sepultura y resurrección. Eso lo dice la palabra, sí. Vamos a Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6 dice allí, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ve? Si el bautismo es un acto de conmemoración, de obediencia a la palabra del Señor, para reflejar de que sí queremos vivir una vida nueva. Pero ya en el momento que usted acepta a Jesucristo, en el momento que usted se arrepiente, usted llega a ser parte, pero en el bautismo usted se identifica con Él. Y mire lo que dice luego, dice, versículo 13, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Me entiendes? Y Mateo 28, 19 dice, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándole ¿qué? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así dice la palabra, así es el orden de Dios. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque lo identificamos con Cristo. ¿Pero para qué? En su muerte, sepultura y resurrección. A eso me refiero. ¿Para qué? Para manifestar que somos criaturas, somos hijos de Dios, somos cristianos o cristianas del Señor. Vean la diferencia. Pero también lo dice en Gálatas 3:27. En Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas capítulo 3, verso 27 dice, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Miren lo que dice acá. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Vio? Y es un mandato a la gran comisión, de que debemos nosotros predicar el Evangelio, hacer discípulos a las naciones, para que bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos aquí más adelante. Ahora en Cristo Jesús estamos completos. Es en Cristo Jesús que usted está completo. Ningún ser humano se va a sentir completo, como lo dije, no se puede sentir autosuficiente nunca. Pero tampoco un cristiano se cree autosuficiente, pero sí se va a sentir completo. Se va a sentir completo en Cristo Jesús. Dice Colosenses 2:9, Colosenses capítulo 2, versículo 9, versículo 9 y 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Porque yo siempre he dicho que el vacío del hombre es el tamaño de Dios. El vacío del hombre es el tamaño de Dios. Solo Dios puede llenar.
Y a pesar de que hay pruebas, tribulaciones, como dice Pablo, que a través de tribulaciones y persecuciones es necesario que entremos al reino de los cielos, porque eso es parte de la palabra del Señor. Sin embargo, hay una paz en el corazón, porque estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Cuando usted está haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, así venga lo que venga, habrán lágrimas, lamentos, va a haber momentos de sufrir, porque todos pasamos por esas situaciones de un momento a otro, pero te sientes en paz con Dios y tienes la paz de Dios, que es lo más importante. Alguien dijo, para tener la paz de Dios hay que estar en paz con Dios, y para estar en paz con Dios hay que obedecer a Dios. ¿Vio la diferencia? Pero usted está completo en Cristo Jesús. Mire lo que dice la palabra, y así lo dice, completos en Él. Ahora bien, hermano, nos hacemos una pregunta. ¿Estás verdaderamente en Cristo o solo estás de acuerdo con Jesucristo a distancia? ¿Estamos en Cristo Jesús? Con todo lo que hemos visto, en que en primer lugar en Cristo somos parte del reino de los cielos. En segundo lugar, en Cristo somos reflejos del reino de los cielos. Y en tercer lugar, en Cristo somos portadores del reino de los cielos, porque anunciamos las buenas noticias, el evangelio del reino, y debe ser predicado por todo el mundo. Eso lo dice Mateo 24, versículo 14, si no me equivoco, pero así lo dice la palabra. ¿Estamos entonces en Cristo Jesús? ¿Verdaderamente estamos en Cristo? Amén. Claro que sí estamos en Cristo. No podemos dudar de eso, que estamos en nuestra postura espiritual. En nuestra postura espiritual estamos en Cristo Jesús. Estamos en Cristo. Así vaya uno a la esquina y predíquele a cualquiera, estamos en Cristo. Amén. Estamos dando la palabra. En conclusión, ¿qué nos dice la Biblia para mantenernos en Cristo? ¿Qué nos dice la palabra? Bien, les voy a dar algunos consejos espirituales. Colosenses 2:6. Miren lo que dice Colosenses 2:6. Este es el primer consejo para que usted se mantenga en Cristo Jesús, amén, y nos mantengamos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo, andemos ¿en qué? En Él. No en tu propia manera de pensar, no en nuestra propia manera, en el deseo del mundo, en la forma de pensar del mundo, no. Que andemos en Él, que andemos, sigamos siendo cristianos, obedeciendo ¿qué? Su palabra. Que seamos cristianos, cristianas, para eso somos cristianos. No hay otra razón. Como un soldado, si un soldado no defiende la patria, lamentablemente no es un soldado. Esa es la gran verdad. Si tiene que cumplir su función, de su rol como tal, de lo que está identificándose o por lo cual manifiesta, y por eso lleva un uniforme. Igualmente el cristiano vive como cristiano porque anda en Cristo Jesús. No es cristiano porque simple hecho lo confesó. Anda en Cristo Jesús. Anda en Jesucristo. Dice acá también la palabra del Señor, otro consejo, Romanos 12:5. Romanos 12:5, ya estamos finalizando. Romanos capítulo 12, versículo 5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo. ¿Esto qué significa? Que mantengámonos como el cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo que somos, unidos. Y también lo enseña en Gálatas 3:28. Vamos en Gálatas 3:28, que lo dice. Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno. Debemos mantener unidad. Por eso siempre he dicho, y yo siempre he dicho esto: si un cristiano de verdad es cristiano, va a reflejar la unidad de la iglesia. Eso es automático. Va a tener la necesidad siempre de estar unido con otro hermano para adorar al Señor. Siempre va a tener esa necesidad. Siempre va a estar allí, unidos, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos uno en Cristo Jesús. También dice en 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 16, versículo 24. 1 Corintios capítulo 16, verso 24, dice: mi amor en Cristo esté con todos vosotros, amén. Mi amor en Cristo, es decir, que tenemos que cada día que amemos en Cristo a los demás. Miremos como Cristo, amemos como nuestro Señor Jesucristo. Perdonemos, soportemos, tengamos paciencia también, porque amor es paciencia.
No solamente perdonar, también paciencia, soportar, ayudar, servir. Eso es reflejo de que estamos amando a alguien. Pero sobre todo lo vamos a hacer ¿para qué? Para nuestro Señor. Como dice Colosenses 3:24, todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor, no para los hombres, porque del Señor recibiréis la recompensa. Para el Señor. Amamos a los demás por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo importante. También en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 6. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que haya pues entre vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Humildad, se hizo siervo, fue obediente. Amén. Si queremos estar en Cristo Jesús, mantengamos este sentir que también hubo en Cristo. Seamos humildes, sencillos ante el Señor. Y por último, lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dice, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Seamos siempre agradecidos. Amén. Amén. Que estoy pasando por una crisis fuerte, dele gracias a Dios. Que también estoy pasando por abundancia, también dele gracias a Dios, porque hay gente que se olvida de gracias a Dios en la abundancia, aunque usted no lo crea, pero sí, ha sucedido eso, que Dios le da un carro y de verdad no está agradecido con Dios. Dice, yo le doy gracias porque fulano me ayudó en esto, ¿me entiendes? Algo así, pues, y no le da gracias a Dios de verdad. El cristiano siempre debe ser agradecido con Dios, en los momentos buenos y en los momentos malos. En los momentos de, cuando uno está de bajadita, como eso por ahí, también en los momentos de alto. Hay que siempre ser agradecido con el Señor, amén. Siempre seamos agradecidos con Dios. Por favor, reflexionen en este momento, reflexionemos. ¿De verdad está viviendo una vida en Cristo o está viviendo una vida en el mundo o en tu carne? ¿De verdad estás viviendo en Cristo o estás viviendo una vida en el mundo o en tu carne? Por eso que al aprender algo sobre lo que somos en Cristo Jesús, también tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Está dispuesta a estar en Cristo Jesús desde ahora en adelante? ¿Estamos dispuestos a mantenernos siempre en Cristo Jesús? Amén. Bien, hermano, póngase de pie. Ya hemos alimentado nuestro espíritu con palabra de Dios. Amén. Si desea alguna información u oración, puede comunicarse al teléfono 0416-729-7228. 0416-729-7228. Necesitamos de Dios, con el pastor Jorge Rojas.